Hola, muy buenos días, mis estimados estudiantes. Les saluda su profesor el ingeniero Roberto Rivera. En este tema vamos a ver hoy día lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Primeramente debemos tener en cuenta que la aceleración es aquella que indica la variación de la velocidad por unidad de tiempo, es decir, los cambios que hay en la velocidad. Un ejemplo común clásico puede ser cuando uno va en un automóvil conduciendo. Se dan cuenta que a veces puede estar en 30 metros sobre segundo, a veces puede variar a 40 metros sobre segundo. Ese cambio de velocidad es lo que se conoce como aceleración. Otro ejemplo más clásico es, por ejemplo, cuando uno está trotando, corriendo. Uno comienza a correr con una super velocidad y a motivo que ya se va, el cansancio físico va notando, va aumentando dicha velocidad, va disminuyendo dicha velocidad por el cansancio. Entonces, hay una variación de velocidad. Todo lo que es variación de velocidad se conoce como aceleración. Para el movimiento rectilíneo uniforme, como en toda buena película, debemos tener 5 elementos. ¿Cuáles son estos 5 elementos? La distancia, el tiempo, la velocidad inicial, la velocidad final y la aceleración. ¿Y cómo la reconocemos? Bueno, aquí les pongo un pequeño ejemplo de ejercicio. Miren, un auto avanza con un rectilíneo uniforme recorriendo 75 metros. Yo a lo que me refiero a 75 metros ya me estoy refiriendo a la distancia, que son 75 metros, con una aceleración de 2 metros sobre segundo. Aquí está, 2 metros sobre segundo cuadrado. Miren la diferencia de la aceleración con las velocidades. Que el segundo va elevado al cuadrado, es decir, está compuesto de 2 unidades, de metro y de segundo, pero va elevado al cuadrado. El auto inicia su recorrido con 10 metros sobre segundo. Miren, inicia con una velocidad de 10 metros sobre segundo, velocidad inicial, y lo termina en 20 metros sobre segundo. Estos son los 5 actores que nos sirven para hacer cualquier ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. Siempre debemos tener en cuenta que para movimiento rectilíneo uniformemente variado tenemos que tener distancia, tiempo, los dos tipos de velocidad. Velocidad inicial, velocidad final y aceleración. Y ahora, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Bueno, realmente en el movimiento rectilíneo uniforme tenemos diferentes tipos de fórmulas, desde escalares, trigonométricas, vectoriales, pero vamos a trabajar las escalares. Y yo quiero que se la aprendan. Las escalares son estas 4. Estas son las 4 fórmulas. Y yo sé que me van a decir, profe, pero profesor, ¿cuándo la vamos a poder aplicar? Bueno, las fórmulas que vamos a trabajar se aplican, pero cuando falte el siguiente elemento. Es decir, como quiera, en cada fórmula va a haber, digamos, como el típico villano que nadie lo quiere en la película. Ese elemento que nos falte nos indica la fórmula que debemos utilizar. Un ejemplo. La primera fórmula que dice velocidad inicial es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo, se utiliza cuando no tengamos la distancia. La segunda fórmula, que es distancia igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 que multiplica por tiempo, esta de aquí se aplica cuando nos falte la aceleración. La tercera fórmula, que es velocidad, que es distancia igual a velocidad inicial por tiempo más menos aceleración por tiempo elevado al cuadrado sobre 2, esta se aplica cuando es la velocidad final, cuando es la velocidad final la que nos falta. Y la cuarta fórmula, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 por aceleración por distancia, se aplica cuando nos falte el tiempo. Es decir, cuando falte distancia, primer fórmula. Cuando falte aceleración, segunda fórmula. Cuando falte velocidad final, tercera fórmula. Cuando falte cuando falte tiempo, cuarta fórmula. Y yo sé que me están preguntando, profe, ¿y el más y el menos cómo sabemos? Mire, todo depende de la aceleración. El más es cuando la rapidez aumenta. Un ejemplo, si yo tengo un carro que está en 5 metros sobre segundo y su velocidad varía 8 metros sobre segundo, ¿qué pasó? Hizo un aumento. Ahí va el signo más. Pero el menos cuando disminuye. Un ejemplo, yo estoy corriendo 40 metros sobre segundo y ya por cansancio corro a 15 metros sobre segundo, lo que estoy haciendo es disminuir. Entonces ahí se utiliza el menos. El más cuando aumenta y el menos cuando disminuye. Aquí les pongo un ejemplo. Aquí no vamos a resolver nada. Yo lo que quiero es que ustedes me identifiquen cuál de las 4 fórmulas van a hacer. Un ejemplo, miren. Miren, un tanque avanza como un dinero que se muestra en la gráfica. Si parte del reposo. Bueno, eso también es parte importante de la física. Cuando uno habla del reposo, uno cuando está en el reposo, ustedes están en el reposo, ¿qué pasa? Están descansando, están durmiendo, no están haciendo nada. Entonces significa que la velocidad es 0 porque está partiendo del reposo. Con una aceleración de 4 metros sobre segundo. Entonces yo ya sé que tengo una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Después de eso me dicen calcule su rapidez.
como yo ya tengo una velocidad inicial, yo ya me doy cuenta y que me están preguntando por una velocidad final, luego de 5 segundos, tiempo 5 segundos. Si yo veo la tablita de los 5 actores, ¿qué me falta? Me falta distancia. Entonces, ¿cuál es la fórmula que voy a aplicar? La primera, que es la velocidad final, es igual a velocidad inicial más o menos aceleración por tiempo. Esta es la que voy a aplicar ahorita en el ejercicio. ¿Y por qué voy a aplicar esta? Porque falta distancia. Si no me interesa saber qué pase con la distancia. Lo único que yo quiero saber es cuál es la velocidad final. Si tengo un tanquecito que está aquí de guerra que comienza en reposo, significa con una velocidad 0 y va a variar esa velocidad 4 metros sobre segundo al cuadrado, que vendría a ser su aceleración en 5 segundos. Entonces lo que me interesa calcular es la velocidad final. Una vez que yo identifico la fórmula que voy a trabajar, lo que hago es proceder a reemplazar valores. Una pregunta. ¿Qué tiene fórmula intercambiable? Ahora aquí vamos a dar cuenta. Reemplazo la fórmula, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Por qué va un más? Porque está aumentando. Si yo estoy en un descanso de 0 y voy a coger cualquier velocidad, es un aumento. Por eso se utiliza el más. Entonces comienzo a reemplazar. Velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0. Más, ¿cuánto vale la aceleración? 4. ¿Cuánto vale el tiempo? 5 segundos. Entonces, bajo 0, multiplico aquí. Aquí tengo una multiplicación de aceleración por tiempo. 4 por 5, 20. Hago la suma. 0 más 20 y me queda 20. Y como ustedes ya saben, a nivel de velocidad, ¿en qué debe terminar la unidad? En metros sobre segundo. Significa que tengo 20 metros sobre segundo y ahí terminaría el ejercicio. Entonces, para repasar, siempre es importante ver cuál de los 5 actores falta para saber cuál fórmula se va a aplicar. Y una vez que tengo la fórmula que voy a aplicar, lo que hago es hacer el reemplazo de valores. Aquí tengo otro ejercicio, miren, que es bastante interesante. Un auto avanza con una rapidez de 10 metros sobre segundo. Se le aplican frenos y se detiene después de recorrer 50 metros. ¿Qué tiempo demoró el auto en detenerse? Lo primero que vamos a hacer, hacemos nuestro cuadro de los 5 actores para saber cuál es el que no se va a tomar en cuenta para ver cuál fórmula vamos a aplicar. ¿Cuáles son los 5 actores? Son la distancia, el tiempo, la velocidad inicial, la velocidad final y la aceleración. Bueno, analicemos aquí con el dibujo. Yo voy en un carrito, lo voy conduciendo bien bonito a 10 metros sobre segundo. Pero como me dice que debo aplicar freno, ¿cuál creen que sea la velocidad? Si yo aplico un freno, significa que el carro se me va a quedar sin movimiento. Significa que la velocidad final va a ser 0, porque el carro ya no va a correr. Y si no va a correr, no va a tener ningún tipo de velocidad. Entonces, velocidad final va a ser igual a 0 metros sobre segundo. Entonces, yo ya tengo los dos primeros valores. Tengo velocidad inicial 10 metros sobre segundo y velocidad final 0 metros sobre segundo. ¿Y qué me dice? Que recorre 50 metros. Esos 50 metros, ¿qué viene a ser? La distancia. Y la pregunta, ¿qué me indica la pregunta? ¿Qué tiempo demoró el auto en detenerse? Ya tengo la pregunta, me preguntan el tiempo. Ahora me doy cuenta cuál fue la que no se tomó en cuenta y fue el malo de la película. Tengo distancia, tiempo que tengo que conocer por la pregunta, tengo velocidad inicial, velocidad final. No se tomó en cuenta fue la aceleración. Entonces, de las 4 fórmulas vectoriales yo me doy cuenta. La que se aplica cuando aceleración no es la segunda. Entonces tengo que despejar. Distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final por tiempo dividido para 2. Copio esa misma fórmula y comienzo a reemplazar. ¿Distancia cuánto vale? 50. Igual. Velocidad inicial, 10. Velocidad final, 0. Sobre 2, que parte de la fórmula, por el tiempo, todavía mantengo t. ¿Por qué mantengo t? Porque no conozco cuál es el tiempo. Sigo reemplazando. 50 igual aquí. 10 más 0, 10. Que queda dividido para 2 por t. Bajo 50. Ahora sí, 10 dividido para 2, 5, que multiplica t. Una vez que yo tengo esta parte, si yo me recuerdo por ecuaciones, la variable debe quedar solita, es decir, la t debe quedar solita. Entonces, el 5 que está acompañando a la letra t, que está arriba, pasa abajo. Entonces me quedaría 50 que dividido para 5. Y me quedaría que son 10 segundos. Entonces el tiempo es 10 segundos. Entonces aquí, retomando, es volver a aplicar el paso. Darme cuenta cuáles son las variables que voy a utilizar, cuál es la variable que no se toma en cuenta en el ejercicio
porque por esa variable yo ya tengo cuál es la fórmula que voy a aplicar. Y vamos con otro ejemplo, ya el último, lo que vamos a ver. Vamos a ver la fórmula. Un camión avanza con un movimiento rectilíneo que varía su velocidad de 18 kilómetros a 72 kilómetros sobre hora en 10 segundos. ¿Cuál es la aceleración del camión? Antes de cualquier cosa, yo quiero que nos percatemos. Tengo una velocidad de 18 kilómetros y una de 72 kilómetros por hora. Pero ¿qué sucede? Que el tiempo está en segundos y acuérdense que las unidades tienen que estar igualitarias. Es decir, si es kilómetros sobre hora, el tiempo es en hora. Pero como el tiempo lo tengo en segundos, tengo que convertir la velocidad a metros sobre segundo. Entonces, ¿qué hago? Aquí aplico 18 kilómetros sobre hora y aplico la fórmula, que es, para convertirse, aplica 5 sobre 18. Esto siempre va a este estándar de convertir kilómetros hora a metros sobre segundo, se aplica 5 sobre 18. 18 por 5 dividido por 18 sale 5 metros sobre segundo. Esa es la velocidad inicial. Y entre 32 sería así mismo, 32 por 5 dividido por 18 sale 20 metros sobre segundo. Una vez que ya tengo ya tengo todo como quiero trabajar. Tengo metros sobre segundo y tengo el tiempo en segundo. Ahora sí, vamos a darnos cuenta. Va mi carrito que va a 5 metros sobre segundo, se ha puesto a corretear y ya lleva 20 metros sobre segundo el camión, porque tiene que llegar rápido a un encargo. Entonces, si yo ya tengo ahí, ya tengo las dos velocidades. Tengo la velocidad. La velocidad. Tengo la velocidad inicial que está en 5 metros sobre segundo y tengo la velocidad final que está en 20 metros sobre segundo. Entonces, velocidad inicial 5 metros, velocidad final 20 metros sobre segundo. Y me dicen que eso se demora ¿en cuánto? En 10 segundos, tengo el tiempo. Y me hacen la pregunta de la aceleración. ¿Cuál es que yo no quiero saber aquí? La distancia. Entonces, como yo no quiero conocer la distancia, ¿qué fórmula es la que no quiere conocer la distancia? La primera. Entonces, aplico la primera fórmula y pongo velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, ¿qué hago? La velocidad final va a ser igual a 20 igual a velocidad inicial a 5 más la aceleración que no conozco por el tiempo que sé que vale 10. Entonces, bajo 20, 10 por A, 10A y 5. Ustedes acuérdense por ecuaciones. Si aquí está positivo, pasa a negativo. Ahora sí hago 20 menos 5, me queda 15, que es igual a 10A. Por ecuaciones, la A debe quedar solita. Entonces, la A, ¿qué tiene que hacer? El 10 va de arriba a abajo, pasa abajo. Entonces, el 10 pasa en la parte de abajo. Sería 15 dividido para 10, 1.5, que vendría a ser la aceleración. Como aceleración tiene que caer en metros sobre segundo elevado al cuadrado. Eso sería todo, mis estimados estudiantes. Muchísimas gracias por su atención. También, cierto, me olvidaba decir, y ahorita que me estaba recordando, de que lo que yo quiero ahorita que hagan es que pasen los ejercicios tal como están. Tal como están y se pongan esto porque la próxima semana vamos a tratar de trabajar en un taller de un ejercicio. Tengo un taller ya preparado con 10 ejercicios. Y quiero que observen bien este video, que hagan todas las preguntas que deseen, ya sea por cualquier red, por cualquier medio, cualquier red social, cualquier medio, correo electrónico, porque de esto vamos a trabajar la próxima semana con un taller en vivo y en directo. Agradezco por su atención y que pasen una excelente semana. Bendiciones.